Provincia de Badajoz. Con una superficie aproximada de 21.800 kilómetros cuadrados, es la más extensa de España. Más del 40% de ella se encuentra arbolada. Una de cada 3 hectáreas son de dehesa de encinas y alcornoques. Igualmente hay presencia de grandes superficies de pinares y robledales. Castañares en las sierras de Tentudia y norte de la raya con Portugal, bosques galería y eucaliptares. Se trata de zonas verdes de titularidad pública y privada de las que se extraen numerosos recursos económicos, sociales y ambientales y que, por fortuna, en escasas ocasiones han sido asoladas por incendios forestales. El paisaje forestal que hoy vemos en Extremadura y concretamente en la provincia de Badajoz es el resultado de la intervención humana a lo largo de la historia. La adaptación de las masas forestales por parte del hombre y sus necesidades dan como resultado el paisaje de los montes y su cobertura forestal en la actualidad. Los bosques de la época anterior a la Edad Media eran masas mixtas de diferentes especies y estratos de vegetación que han ido evolucionando por la intervención del hombre a masas aclaradas con menor representación de especies, a zonas de pastizales e incluso a superficies degradadas. La importancia de la mesta, que demandaba grandes superficies pastables, la aventura del descubrimiento de América, necesitada de madera de grandes dimensiones, así como las necesidades energéticas de la población, fueron las causas fundamentales del estado al que se llegó. Esta degradación continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Afortunadamente, en el siglo XIX nace la concienciación sobre la importancia de los bosques y surgen las primeras iniciativas para protegerlos. A la Escuela de Ingeniería Forestal del Imperio Prusiano marchan científicos españoles a aprender selvicultura. Consecuencia de ello es la creación de un colectivo profesional forestal que se va a dedicar desde entonces a la lucha por la conservación, mejora y extensión de los bosques. Uno de los efectos que hoy perdura fue la creación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuyo objetivo inicial fue proteger de su venta y destrucción los montes más valiosos. En la primera mitad del pasado siglo se abordó el primer gran plan de repoblación. Que a primeros del siglo XX se comienzan los primeros trabajos de repoblación forestal en la provincia de Badajoz. Tenemos unas primeras repoblaciones forestales que se llevan a cabo en la comarca de la Siberia, el noreste de la provincia, en el monte El Robledillo, término de Villarta, y en el monte Los Chopos, términos de Herrera y El Lechosa. Es puramente, digamos, testimonial, no llegan a las 1000 hectáreas, y la segunda gran avalancha se lleva a cabo a finales de los 50 y el objetivo fundamental de estas repoblaciones fue la defensa de las cuencas de los embalses que acababan de ejecutarse para poner en marcha el plan de regadíos, el Plan Badajoz. Estas repoblaciones se prolongaron hasta los años 70, tanto en terrenos públicos como de particulares consorciados con la administración forestal. Uno de los objetivos que se plantearon en aquellas repoblaciones fue la de introducir pinos por su carácter más robusto, capaces de sobrevivir en suelos pobres y situaciones climáticas más complicadas frente a otras especies arbóreas, para que posteriormente, y una vez creadas unas mejores condiciones microclimáticas y edáficas, de forma natural, se introdujesen especies arbustivas y arbóreas más exigentes. En la actualidad, la mayor parte de los pinares adultos están en mayor o menor grado mezclados con alcornoques, encinas, enebros, madroños, acebuches, quejigos y en algunas zonas puntuales con rebollo. Por estos motivos se optó por poblar con pino piñonero en orientación de solana y zonas más xéricas
y con pino resinero en zonas con precipitación más abundantes y orientadas en umbría. El resultado de todo aquello es que hoy día podemos disfrutar de grandes masas arboladas complejas, creando así un ecosistema que proporciona numerosos beneficios a la sociedad y al medio ambiente, así como la obtención de recursos naturales renovables exclusivos y sostenibles como la madera, biomasa, piñón, resina, productos relacionados con la caza, etc., sin necesidad de recurrir a productos químicos contaminantes. Los objetivos de las repoblaciones en los montes públicos de la Siberia fue encaminada a proteger las laderas que vertían a los grandes embalses que construyeron para evitar la erosión del suelo y así el aterramiento de los grandes embalses. Además, cumplían otra función muy importante que desde un punto de vista social, que era la de dar trabajo a zonas, a una comarca especialmente desfavorecida, como es la comarca de la Siberia, creando empleo y trabajo en estas zonas. En los años 60-70 se introdujo el eucalipto. Sus espectaculares crecimientos en estaciones adecuadas y la perspectiva de implantación de una fábrica de celulosa en Mérida alentaron la plantación de casi 50.000 hectáreas en Badajoz de eucalipto rojo. Sin embargo, la escasez de precipitaciones de esta región, unido a la poca fertilidad de los terrenos disponibles, motivaron que el crecimiento de esta especie no fuera el esperado. Además, la prometida industria no llegó a instalarse, y el resultado final fue un paisaje salpicado de estas masas, caldo de cultivo de masivas críticas conservacionistas, habituales en las últimas décadas del pasado siglo y que arraigaron con fuerza en la opinión pública, manteniéndose su eco en la actualidad. Particulares y administración han asumido el cambio de especie en estas superficies, quedando actualmente apenas una quinta parte y con voluntad de continuar con su sustitución por otras especies forestales. No obstante, gracias a estos árboles, apicultores y carboneros han conseguido miel y carbón de calidad. Se han generado más de 2,5 millones de toneladas de madera y, lo que es más importante, en la provincia, los eucaliptos han estado fijando anualmente unos 3 millones de toneladas de carbono anuales. La última gran fase de las repoblaciones en Extremadura surge al amparo del Reglamento Europeo de Forestación de Tierras Agrarias. Su duración fue aproximadamente de 20 años. En este plan de reforestación en la provincia se han creado 40.000 hectáreas de nuevas masas arboladas. El plan ha actuado sobre superficies agrarias con suelos desarrollados que permitían la implantación directa de las quercinias. Fruto de estos planes de reforestación ha sido el incremento en un 30% de superficie arbolada desde los años 50 hasta la actualidad. Siendo la provincia de Badajoz de reconocido carácter agrícola y ganadero, alberga una superficie forestal que supera el 50% del total. Esta superficie se reparte en 4 áreas forestales que son Siberia, Sierras Centrales Serena, Sierra Morena y Raya con Portugal. Siberia. La Siberia extremeña, situada al noreste de la provincia, ha experimentado un gran cambio durante las últimas 6 décadas. Grandes superficies arboladas y grandes embalses comparten el espacio modelando el paisaje. El entorno de los montes de Écijara es el núcleo forestal principal de la comarca, albergando en ella unas 35.000 hectáreas de bosques en superficie continua, la mayor parte declarados montes de utilidad pública. Gran parte de sus masas proceden de las repoblaciones realizadas a mediados del siglo XX. Lo que fueron inicialmente restauraciones forestales de terrenos degradados son actualmente paisajes emblemáticos, masas mixtas de pinar y quercinias en los que se ha sabido conjugar la vocación productora y protectora, suponiendo un apreciado recurso económico y de empleo en los núcleos de población cercanos. Sobre parte de ellos se asienta la Reserva Regional de Caza de Écijara, lugar de reconocido prestigio cinegético.
A lo largo de la Siberia también son frecuentes las formaciones adhesadas y bosques de encina y quejigo, sustento del ganado silvestre y doméstico y componente importante de las costumbres y usos de los habitantes de esta zona. Raya con Portugal. El oeste de la provincia, que recibe el nombre de La Raya por su condición fronteriza con Portugal, es tierra de dehesas y campiña, desde la Sierra de San Pedro y los baldíos de Alburquerque hasta las sierras del suroeste en las estribaciones de Sierra Morena. Dehesas centenarias con gran valor económico y ambiental optimizan el aprovechamiento de los recursos ligados al cerdo ibérico de bellota y al corcho, permitiendo la existencia de industrias asociadas a los mismos. Destaca la tradición industrial corchera, localizada sobre todo en San Vicente de Alcántara, que, con más de 50 fábricas, constituye el mayor núcleo corchero de primera transformación de España. El sur de La Raya es territorio de grandes dehesas comunales y de utilidad pública, que ocupan gran parte de sus términos municipales, con gran influencia en la economía local. Ejemplo de ello es el monte de utilidad pública número 45, denominado Monte Porrino, en el término de Salvaleón, en plena Sierra del Suroeste. Es monte comunal desde el siglo XVI, cuando fue donado al pueblo por el Ducado de Feria, al igual que otras propiedades comunales de la zona. La superficie total de 1.700 hectáreas alberga una de las dehesas mejor conformadas y ricas de la provincia, con presencia de numerosas construcciones tradicionales. Sierras de la Serena. El tercer núcleo forestal importante se sitúa en las Sierras de la Serena o Sierras Centrales de Badajoz, que ocupan el centro y extremo oriental de la provincia. El peculiar paisaje, donde se intercalan suaves valles con notables sierras cuarcíticas, alberga amplios encinares, alcornocales, pinares y manchas de monte mediterráneo. Estas masas suponen valiosos enclaves forestales en comarcas con vocación eminentemente agrícola, enriqueciendo los paisajes y diversificando los recursos que estos nos ofrecen. Gran parte de estos terrenos arbolados proceden de repoblaciones efectuadas en las décadas de los 70 y 80 en terrenos particulares, casi todas bajo las fórmulas de consorcios o convenios, que aumentaron, de forma importante, la superficie arbolada en la comarca. El eucalipto rojo, ampliamente utilizado en estas repoblaciones, se ha venido sustituyendo en los últimos años por especies más adecuadas desde el punto de vista ecológico y económico. En la zona de las Sierras Centrales de Badajoz o la comarca de La Serena, los montes ocupan normalmente los terrenos de sierra, son enclavados entre terrenos y de una comarca eminentemente agrícola, y en total hay unas 7.800 hectáreas gestionadas por la Administración Forestal. De esas 7.800, 11 son montes de utilidad pública, y en concreto de todas las sierras que incluyen una sierra emblemática es la Sierra de Utrera, que es donde nos encontramos. Aquí, entre los montes de Valle del Rosao, Utrera Pajosa 1 y Utrera Pajosa 2, suman más de 1.800 hectáreas de monte catalogado. Muchos de ellos estaban repoblados con eucaliptos, frutos de consorcios antiguos, y en ellos se hizo una repoblación o un cambio de especie con pino y alcornoque, fundamentalmente en masas mixtas, y algunos, como este que nos encontramos, que es Utrera Pajosa 2, no tenía eucalipto previamente. Entonces las masas que se crearon tienen unos 35 años de edad como máximo, se han respetado los alcornocales que había en las umbrías y en las vaguadas, y lo que domina de todas formas el paisaje es el pino piñonero. Los usos actuales de estos montes son fundamentalmente sociales o recreativos. La red de pistas de estos montes suma más de 70 kilómetros de infraestructuras, a los que hay que añadir otros 30 y pico, 60 kilómetros 36 kilómetros de cortafuegos, varios puntos de agua, en total creo que son 18 hectómetros cúbicos lo que hay de capacidad. Sierra Morena. Al sur de la provincia, en las estribaciones de Sierra Morena, se encuentra la comarca forestal del mismo nombre, caracterizada por una topografía accidentada y unas masas arboladas ricas en su variedad botánica, destacando por su singularidad en la provincia interesantes montes de roble rebollo.
También encontramos algunas masas destacables de castaño, destinadas sobre todo a la producción de fruto y, por supuesto, el característico y emblemático paisaje adhesado. Al sur de esta comarca se encuentra el monte Tudía y sus faldas. Se trata del primer monte catalogado de utilidad pública en Extremadura en el año 1902. Aunque poblado por rebollos, encinas y castaños, es el pino piñonero su árbol insignia por su producción de piña. Dentro del monte se encuentra el monasterio de Santa María de Tentudia, declarado de bien de interés cultural, situado a 1112 metros de altura, en el Pico Tudía, punto más alto de la provincia. De los recursos que ofrecen estos montes, se sustenta gran parte de la población de sus comarcas y de su buena gestión depende que el futuro de estas zonas forestales esté asegurado. Para ello, el aprovechamiento debe ser sostenible, de tal forma que aporte beneficio, pero que al mismo tiempo no comprometa el equilibrio entre la conservación medio y la utilización de sus recursos. De los recursos que ofrecen estos montes, se sustenta gran parte de la población de sus comarcas y de su buena gestión depende que el futuro de estas zonas forestales esté asegurado. Para ello, el aprovechamiento debe ser sostenible, de tal forma que aporte beneficio, pero que al mismo tiempo no comprometa el equilibrio entre la conservación medio y la utilización de sus recursos. Madera. La madera, producto natural y renovable, es un importante recurso extraído de forma sostenible de las zonas arboladas de la provincia. Para una ordenada gestión y conservación de los bosques, las cortas de madera forman parte de las actuaciones encaminadas a asegurar su regeneración y mejorar su estructura, facilitando su defensa frente a incendios. Las principales especies productoras de madera en la provincia de Badajoz son el pino resinero, el piñonero y el eucalipto. Actualmente la provincia posee unas 35.000 hectáreas de pinares y unas 10.000 hectáreas de eucaliptales. De estos pinares se vienen extrayendo unos 80.000 metros cúbicos anuales de madera, la cual va destinada principalmente a la industria de aserrado para palets, tablero aglomerado y biomasa, cada vez más en auge, añadiéndose además para este último fin el aprovechamiento de las ramas y residuos. Estamos en la comarca de la Siberia, en este caso concreto en el monte El Hoyo, perteneciente al término municipal de Lechosa de los Montes y propiedad del Ayuntamiento de Herrera del Duque. Estamos realizando una clara de pinar para obtener varias finalidades. En este caso estamos mejorando la masa al seleccionar los pinos buenos y quitar los pinos secos y torcidos. Por otra parte, estamos mejorándolo para otro tipo de aprovechamiento, como puede ser el aprovechamiento de resina y como última finalidad sería la obtención de unos ingresos que generan estos trabajos para, en este caso, principalmente para el ayuntamiento. El trabajo de clara, pues vamos seleccionando los árboles que tienen una rectitud y un grosor mayor que los demás y vamos quitando los secos y torcidos. Más o menos aproximadamente un 50% de la masa en la que se va reduciendo la biomasa. De hecho, estas copas van a utilizarse luego, entre otras cosas, para producir electricidad. Y mejoramos en ese sentido en gran parte la prevención de los incendios forestales. Resina. Gracias al aumento de la demanda de este producto a escala nacional, las masas de pino negral existentes en los montes públicos de Siberia, que nunca habían sido resinados, comenzaron a cobrar interés hace unos años. En las zonas más afables y con mejor estación, se han acometido trabajos de clara y desbroce que han puesto en producción más de 1.500 hectáreas organizadas en matas de unos 5.000 pinos. En la actualidad estamos en una fase de estabilización y profesionalización de la actividad,
teniendo como objetivo la obtención de una producción constante que ronde el 500.000 de kilos anuales. Llevan unos 5 años en general trabajando, entre una horquilla de 40 a 60 personas, dependiendo del año. Y bueno, hemos visto interesante que este tipo de aprovechamiento se instaure en los montes, pues debido al enorme número de puestos de trabajo que puede crear, porque un resinero pues normalmente viene trabajando unas 20-25 hectáreas de pinar, con lo cual en esta zona tenemos de pináster hasta 10.000, pues es un número importante que mantendría de puestos de trabajo. Luego lo que tiene es mucho interés desde el punto de vista también de prevención de incendios, porque daros cuenta que este aprovechamiento se realiza desde los meses de aproximadamente marzo-abril hasta septiembre-octubre, cuando es la época alta de incendios. Con lo cual siempre tenemos a personas en el monte que están trabajando y a la vez nos sirven de vigilantes. Piña. Probablemente el producto más importante que se obtiene de los pinares de pino piñonero es la piña, al ser el piñón un producto culinario muy apreciado. La tradición piñera en la provincia se inicia en 1967, cuando los primeros ejemplares plantados a partir de 1945 en el monte Tudía y sus faldas comienzan a ser productivos. Actualmente los puntos de mayor producción son la Siberia y los montes de Tentudía, con más de 400.000 kilos de media anual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para obtener un kilo de piñón blanco, es decir, sin cáscara, son necesarios al menos 25 kilos de piña. La recolección de piña, que es generalmente de forma manual, se inicia en el mes de noviembre cuando las piñas, que ya cuentan con 3 años de desarrollo, se encuentran maduras, pudiéndose prolongar hasta principios de abril. Una vez recolectadas, son transportadas a las industrias que se encargarán de obtener el preciado piñón blanco. Leña y carbón. Badajoz es una provincia de tradición en la producción de leñas y carbones de reconocida calidad, procedentes principalmente de las podas de encinas y alcornoques. Un producto tan ancestral como el carbón vegetal mantiene actualmente más de 100 empresas rurales en esta región, con una producción media de 40.000 toneladas año de reconocida calidad, al ser la encina la materia prima principal. Existen núcleos transformadores en el sur y centro de la provincia que exportan estos recursos al norte y levante de España y Europa. Corcho. En las amplias superficies de la provincia pobladas con alcornoque, que suman unas 70.000 hectáreas, la mitad de las mismas adehesadas, el producto estrella es el corcho. En la provincia encontramos alcornocales puros en el núcleo de la Sierra de San Pedro o del suroeste. No obstante, es mucho más frecuente encontrarlo formando masas mixtas con encina. Además, se puede encontrar formando el subpiso de los pinares en zonas como la Siberia o las sierras del sur, e incluso en vaguadas y umbrías de las sierras centrales de la provincia. En los montes públicos se ha venido fomentando su presencia, cuando no directamente, implantándolo mediante repoblaciones mixtas. Produce unas 11.000 toneladas de media anualmente con respecto a las 23.000 toneladas que se producen en la región anualmente. Las previsiones pues son bastante esperanzadoras, ya que a través de los programas de reforestación de la PAC se han repoblado en los últimos 25 años unas 53.000 hectáreas en Extremadura que entrarán en producción en los próximos años, y se estima que entre los años 40 y 48 la producción aumente en la región unas 9.000 toneladas anuales. Es un sector que genera unos 6.000 puestos de trabajo y su principal industria se encuentra tanto la de primera transformación como la preparadora y la de segunda transformación en la comarca de Sierra de San Pedro, concretamente en San Vicente de Alcántara. Apicultura. La actividad apícola se desarrolla en todas las zonas forestales de la provincia de Badajoz. Las dehesas, manchas de monte mediterráneo, eucaliptales, pastizales naturales intercalados con retamares,
son formaciones vegetales muy interesantes para el aprovechamiento apícola. Además de los beneficios que proporcionan las abejas en el medio natural, uno de los objetivos principales de fomentar la apicultura es la fijación de la población. Bastaría citar que tan solo la localidad de Fuenlabrada de los Montes, en la provincia de Badajoz, cuenta con 350 apicultores, con aproximadamente 230.000 colmenas, englobados en una de las cooperativas apícolas más importantes de Europa. En la provincia de Badajoz, el número total de colmenas va en aumento. En el censo actual está en torno a las 300.000. Gracias a la variedad florística presente, se extraen diferentes tipos de mieles, desde mieles multiflorales de excelente calidad, pasando a mieles monoflorales, como las de romero, cantueso, retama, brezo, eucalipto y encina. Además de polen de calidad, principalmente de jara. Bueno, la importancia de la apicultura en esta comarca, concretamente en el municipio de Fuenlabrada de los Montes, pues se puede describir censalmente hablando, teniendo en cuenta que solo este municipio tiene 230.000 colmenas, conjuntamente con el municipio vecino de Herrera del Duque, con unas 60.000 colmenas. Ambos municipios tienen el 50% de todas las colmenas de Extremadura, teniendo en cuenta que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de censo de colmenas de toda España, pues nos hace tener una idea de la importancia de esta actividad para este municipio de apenas 2.000 habitantes. Aprovechamiento ganadero. En las dehesas y montes de Quercinias, el aprovechamiento principal es el ganadero. Tradicionalmente han destacado en Extremadura las grandes cabañas de ganado ovino en régimen extensivo, junto con el porcino, paradigma de una producción económicamente rentable, basada en la calidad de su producto estrella, el jamón ibérico, cuya denominación de origen, dehesa de Extremadura, cuenta desde hace décadas con el reconocimiento internacional. También el ganado vacuno, en clara expansión durante los últimos años, junto con el caprino, contribuyen a aumentar el sello de calidad de los productos obtenidos de la dehesa extremeña. El arbolado juega un papel esencial en este ecosistema, ya que mejora el paisaje, contribuye a aumentar la biodiversidad y proporciona ramón y bellota para la alimentación del ganado. Para contabilizar su persistencia con el aprovechamiento ganadero, la Administración Forestal extremeña lleva a cabo actuaciones de repoblación, densificación y protección del regenerado natural en montes públicos y fomenta también su realización en montes privados a través de subvenciones. Por su parte, el ganado, además de mejorar la calidad del pastizal natural, contribuye a mantener limpios los montes, disminuyendo el peligro de propagación de los incendios forestales. Aprovechamiento cinegético. La provincia de Badajoz ha estado desde siempre reconocida por su abundancia y diversidad de especies cinegéticas, así como por las modalidades de caza practicadas. Más de un 85% de su superficie son terrenos de caza. En los últimos tiempos, la caza mayor va en aumento, en contraposición con las especies de caza menor. En el caso del ciervo, los ejemplares abatidos se han duplicado en las últimas temporadas, al igual que aumentan las poblaciones de jabalí, gamo y corzo, especie, esta última, típica de ecosistemas forestales en mosaico, que poco a poco va colonizando territorios pacenses de los que antaño había desaparecido. Como emblema de los terrenos gestionados por la Administración regional se encuentra la Reserva Regional de Caza de Cijara, declarada desde 1966 para la protección y el fomento del ciervo. Ha contribuido a preservar uno de los rincones más bellos de la geografía extremeña, colaborando no solo con esta especie, sino con un listado bastante amplio de especies que requieren masas forestales bien conservadas, como azores, gavilanes, buitres negros, cigüeñas negras, tejones y águilas imperiales, entre otras. Nuestra principal labor es la custodia y vigilancia de todos los recursos que son propios de la Administración y de los ayuntamientos y controlamos pues, todos los aprovechamientos que existen aquí en estos montes públicos, como son la madera, el corcho, la piña, la resina, la leña y productos de biomasa. Y lo que hacemos básicamente es controlar
que se cumplan los condicionados y que todo se realice según a la normativa vigente. Valores ambientales asociados al monte. Del monte no solo se extraen recursos materiales tangibles, el aprovechamiento turístico y el conjunto de beneficios sociales y ambientales que del monte derivan dan a los responsables políticos y técnicos razones de peso para su conservación y mejora. En las comarcas forestales de Badajoz se encuentra una parte importante de la red de espacios protegidos de Extremadura. Sierra de San Pedro, Dehesas de Jerez, sierras centrales de la provincia, sierras de la comarca de la Siberia. Son extensos territorios forestales de la provincia de Badajoz enmarcados en la red ecológica europea Natura 2000, así como ríos con formaciones ripícolas bien conservadas como el Guadiana y varios de sus afluentes, el Gébora, el Ortigas, el Guadámez, el Zújar, el Estena y el Matachel, cuyo valle alberga una prometedora población de lince ibérico. Territorios emblemáticos por sus formaciones de dehesas, sierras con riscos cuarcíticos, manchas mediterráneas y pastizales naturales imprescindibles para la conservación de especies protegidas del ecosistema mediterráneo. Desde grandes rapaces como el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el buitre negro o el alimoche, hasta mamíferos tan peculiares como los murciélagos, habitantes de estos montes y en cuyo grupo existen varias especies en peligro de extinción. Espacios y especies que, además del valor intrínseco que poseen, albergan recursos asociados potenciales que pueden favorecer el desarrollo de un medio rural, en general económicamente desfavorecido. Uso turístico. Consecuentemente, con la valoración creciente de los espacios de ocio y recreo en la naturaleza, por visitantes tanto locales como foráneos, desde la Administración Forestal se han venido realizando en los últimos años diversos trabajos de adecuación y dotación de infraestructuras de uso público, a la vez que se acomete la ordenación sostenible de los recursos implicados, algunos de ellos muy demandados como el micológico. Los montes más representativos cuentan con áreas recreativas para comer, disfrutar del entorno o descansar, casas rurales, chozos o albergues donde poder hospedarse, rutas señalizadas de senderismo y cicloturismo, miradores que dominan el paisaje y observatorios de fauna, complementado por una cartelería informativa sobre los recursos disponibles, interpretación de los valores destacados y normas para su uso y ordenación. Todo ello permite disfrutar de una amplia variedad de paisajes y entornos naturales unido a un rico patrimonio histórico, arqueológico y etnocultural que incluye desde monumentos declarados bien de interés cultural a elementos arquitectónicos tradicionales de un pasado no tan lejano. Lucha contra el cambio climático. La gran importancia de las masas forestales estriba en su posición geográfica estratégica en las cuencas hidrográficas, al estar situadas en su mayoría en las cabeceras y zonas medias, donde las precipitaciones son mayores y el relieve es más accidentado. En estos lugares cumplen una importante función al retener el agua y el suelo, reducir la erosión y la cantidad de sedimentos que llega a los cauces. Los bosques ayudan también a mantener una elevada calidad del agua, influyen en la cantidad de agua disponible y regulan el flujo de las aguas de superficie y subterráneas. Por todo ello, las masas forestales gestionadas por la Administración Forestal dejan en un segundo plano objetivos productivistas para dar prioridad a la protección del suelo, sin que ello implique inactividad. En relación directa con este valor ambiental, se encuentra sin duda el papel que desempeñan frente al cambio climático, una problemática a nivel global y que Extremadura, por su situación geográfica, tiene una posición muy vulnerable. Para finales del siglo XXI, se estima que la temperatura media aumentará hasta 4 grados centígrados. El régimen anual de precipitaciones también sufrirá alteraciones, produciéndose para ambas características meteorológicas una intensificación en los valores extremos. La estrategia contra el cambio climático en Extremadura incluye, entre otras medidas, el fomento de la dehesa como sumidero de CO2, los trabajos selvícolas para la mejora de la cubierta forestal, que implican más absorción de carbono,
desarrollo de planes contra los incendios forestales y aumentar la superficie forestal mediante forestación en terrenos desarbolados, tanto públicos como privados. Inversiones forestales. Los montes requieren de continuas inversiones destinadas fundamentalmente a la mejora y evolución de las masas arboladas, a su defensa contra incendios y plagas y a la dotación de la infraestructura necesaria para su conservación, aprovechamiento y defensa. Las inversiones realizadas en el trienio 2013-2015 se muestran a continuación clasificadas por tipo de actuación. Destacan los trabajos realizados en conservación y mejora de las masas, orientados a la prevención de incendios y tratamientos selvícolas, y los destinados a favorecer la regeneración de las dehesas y el mantenimiento de nuevas repoblaciones. Perspectivas. Los retos a afrontar son asegurar la conservación de todas estas masas forestales, adoptando medidas para su regeneración y defensa contra los incendios forestales, así como contra plagas y enfermedades. Por otra parte, el objetivo es la mejora de los recursos mediante la certificación de calidad de los productos que salen de estos bosques. En Extremadura, la ordenación de montes ha llegado muy tardía. Realmente la primera ordenación de montes viene desde el año, bueno, la primera fue en el año 1970, a raíz de las instrucciones generales de ordenación de montes arbolados del 70, que se ordenó el castañar gallego de Herbás, ¿vale? en la provincia de Cáceres. Desde entonces hasta la entrada en vigor de la Ley de Montes del año 2003, prácticamente no se había vuelto a ordenar ningún monte más, ni público ni privado. Y es a partir de esta entrada de la modificación de la Ley de Montes del año 2003, cuando la ley obliga a la ordenación de los montes de utilidad pública y establece incentivos a la ordenación de montes privados, cuando en Extremadura esta ordenación de montes realmente ha tenido protagonismo y ha empezado a crecer de una manera exponencial. En Extremadura tenemos 2.700.000 hectáreas forestales, entre forestales y agroforestales, de las 4 millones de hectáreas, es decir, es una de las comunidades autónomas con mayor superficie forestal de España, y en la provincia de Badajoz, de estas 2.700.000, hay 1.300.000 hectáreas entre terrenos forestales y agroforestales. De estos terrenos, 110.000 hectáreas pertenecen a montes gestionados por la Administración Forestal, divididos a partes casi iguales, unas 60.000, bueno, unas 60.000 son montes de utilidad pública y 40.000 montes con consorcio o con convenio. En estos montes se realiza una gestión y estos montes se dividen principalmente en 3 grandes zonas. La zona oriental de la provincia de Badajoz, que es lo que se conoce como la comarca de los montes o de la Siberia, las sierras centrales de Badajoz en los entornos de Don Benito, y en la zona sur las grandes dehesas del oeste, como son las dehesas de Oliva de la Frontera y Valencia del Monbuey, y los montes de la comarca de Tentudía. Es decir, es una situación periférica. Todo el centro de la provincia está ocupado por grandes superficies de terrenos adhesados.